Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 3040 del año 2016, formado por apelación directa de sentencia de amparo de la acción constitucional promovida por la entidad comercializadora y productora de bebidas Los Volcanes, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial y administrativo, con representación, señor José Manuel Ramos Martínez, en contra de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. El señor secretario general dará lectura a la parte conducente de la resolución, es decir, las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado, y efectuará las advertencias reglamentarias pertinentes. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, presidente. En el acto figura como acto reclamado, en el amparo figura como acto reclamado el auto de 20 de febrero de 2015 que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 6 de octubre de 2014, dictado por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, que declaró sin lugar el recurso de nulidad por violación de ley planteado por la postulante y en consecuencia revocó y rechazó para su trámite el memorial por medio del cual se pretendía acreditar la representación de la señora Norca Ivette Aragón García por encontrarse vencido. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en la sentencia de primer grado fechada el 17 de marzo de 2016, consideró: efectivamente, la entidad distribuidora San Miguel, a través de su propietario Marco Antonio de la Vega y CEPI, el 15 de mayo de 2014, promovió juicio sumario de declaratoria de obligación de cumplimiento de contrato de distribución en contra de la entidad comercializadora y productora de bebidas Los Volcanes, Sociedad Anónima. Esta contestó la demanda en sentido negativo e interpuso excepciones perentorias el 27 de mayo de 2014 por medio de su mandataria especial administrativa y judicial con representación, Norca Ivette Aragón García, las cuales se admitieron para su trámite. Sin embargo, por virtud de una ampliación que fue resuelta el 27 de mayo de 2014, la parte demandada fue emplazada nuevamente en resolución de 28 de mayo de 2014, quien contestó en el mismo sentido con fecha 9 de junio de 2014, habiéndose admitido dicha comparecencia en resolución del 10 de junio de 2014. La actora planteó recurso de nulidad por violación de ley, argumentando que el documento con el cual se acreditó la representación legal había vencido el 31 de mayo de 2014, por lo que el juzgado no debió haber aceptado la defensa planteada el 9 de junio de 2014. En primera instancia fue denegado el recurso de nulidad y en apelación la autoridad impugnada lo declaró con lugar y en consecuencia no ha lugar a darle trámite a la contestación de la demanda y excepciones perentorias. La postulante por su parte alega que se le violó su derecho de defensa, ya que la primera gestión que realizó ante la jueza de primer grado 27 de mayo de 2014, el mandato se encontraba vigente. Esta Cámara, de la lectura de las constancias procesales, evidencia que el 27 de mayo de 2014, la parte demandada contestó la demanda en sentido negativo, interpuso excepciones perentorias y reconvino, acreditando su representación legal mediante un mandato especial administrativo y judicial con representación, por virtud de lo cual el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala admitió para su trámite el memorial de la parte demandada. La contestación fue admitida para su trámite por virtud de que la empresa distribuidora San Miguel, a través de su propietario Marco Antonio de la Vega y CEPI, cumplió con el artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen. De esta manera quedó acreditada la representación legal en el juicio de la mandataria especial administrativa y judicial con representación, Norca Ivette Aragón García, en la primera comparecencia. Asimismo, como se indicara anteriormente, la demanda fue ampliada y por ello se emplazó nuevamente a la demandada y evacuó dentro del plazo de ley, presentando nuevamente dicho mandato, el cual venció el 31 de mayo de 2014, razón por la cual la autoridad impugnada resolvió rechazar para su trámite esta nueva contestación de la demanda. Sin embargo, esta Cámara es del criterio que la entidad comercializadora y productora de bebidas Los Volcanes, Sociedad Anónima, ya no estaba obligada a cumplir con presentar los documentos para acreditar su representación
pues con anterioridad ya lo había efectuado en la primera comparecencia del 27 de mayo de 2014, cuando el mandato se encontraba vigente. En este sentido, la comparecencia quedó debidamente acreditada desde la primera actuación de la demandada al contestar la demanda en sentido negativo e interponer las excepciones perentorias el 27 de mayo de 2014. En conclusión, esta Cámara estima que el fallo emitido por la autoridad impugnada no se encuentra acorde con la ley, razón por la cual debe otorgarse el presente amparo y como consecuencia debe suspenderse el acto reclamado. De conformidad con lo regulado por el artículo 44 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, no se condena en costas por considerar que la autoridad impugnada actuó de buena fe. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado otorga el amparo solicitado por la entidad comercializadora y productora de bebidas Los Volcanes Sociedad Anónima contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil y, en consecuencia, deja en suspenso el auto dictado por dicha autoridad el 20 de febrero de 2015. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a la ley a lo aquí considerado bajo apercibimiento de imponer una multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatarlo resuelto dentro del plazo de 5 días de haber recibido la ejecución y los antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales. No se condena en costas por lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el apelante, tercero interesado y requerente de la vista pública. El señor Marco Antonio de la Vega Isepi, tercero interesado en el amparo en calidad de comerciante y propietario de la empresa mercantil distribuidora San Miguel, quien actúa con el patrocinio del señor abogado don Eric Arnoldo Ralón Orellana, quien queda en uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. Me voy a dirigir a ustedes en esta oportunidad porque traigo el planteamiento de un tema eminentemente procesal que tiene implicaciones sobre las garantías constitucionales de don Marco Antonio de la Vega. Para eso es necesario hacer un resumen de los antecedentes que hemos hecho porque pueden ser muy complejos. En este caso, don Marco Antonio de la Vega es un distribuidor que desde el año 1988 ha distribuido las marcas del producto Coca-Cola en la mayor parte del departamento de San Marcos. Esa relación la inició con Industria de Café, lo que todos conocemos como Incasa, y a partir del 1 de junio del año 2012, comercializadora y productora de bebidas Los Volcanes adquirió y se subrogó en esos derechos de Incasa. La relación continuó ininterrumpidamente, pero inició una estrategia de ahogamiento financiero por medio de la cual le quitaron y le retuvieron comisiones, bonificaciones, periodos de crédito al señor Marco Antonio de la Vega, que lo llevaron a una crisis financiera. Como consecuencia de ello, don Marco Antonio de la Vega, el 15 de mayo del 2014, presentó una demanda sumaria por la que requería que se declarara la obligación que tienen Los Volcanes de cumplir con el contrato de distribución que existe entre ambas partes. El 26 de mayo del mismo año, sin que la demanda hubiera sido contestada, se amplió la demanda. Se aceptó por el tribunal la ampliación de demanda y tanto la demanda como su ampliación fueron notificadas el 6 de junio del año 2014 a Los Volcanes. El 9 de junio del 2014, Los Volcanes contesta la demanda en sentido negativo e interpone reconvención, pero la mandataria compareció con un mandato que había vencido 9 días antes, el 31 de mayo del 2014.
razón por la cual era improcedente la contestación de demanda, porque el emplazamiento, que fue el 6 de junio, ya había sido posterior a la fecha de finalización del mandato que se pretendía ejercer. Esos son los hechos, y es muy claro que era improcedente contestar la demanda con un mandato vencido. Sin embargo, hay un problema en este caso. El día 27 de mayo del 2014, antes de ser notificados ellos de la ampliación de la demanda, pero aún no habiéndola contestado, presentaron un primer memorial de contestación de demanda, donde presentaron ese mandato que en ese momento, 27 de mayo, estaba vigente. Sin embargo, al ser notificada la ampliación con posterioridad, el 9 de junio contestaron nuevamente la demanda, y esa es la demanda que se contestó. Ahí el mandato que presentaron ya estaba vencido. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso estamos ante un análisis jurídico del momento en el que ocurre el emplazamiento para las partes y de los efectos que ese emplazamiento tiene para las partes. Eso a la luz de las garantías constitucionales que yo me voy a permitir referir en este momento. El artículo 110 del Código Procesal Civil y Mercantil establece con claridad el momento en el que puede ampliarse o modificarse la demanda, y este es hasta antes que la demanda haya sido contestada, lo cual sucedió en este caso. La demanda se amplió antes de que fuera contestada. También hay un principio procesal que establece la unidad de la demanda. La demanda no son dos cosas distintas entre el memorial de demanda y la ampliación de la demanda. Eso no puede ser así, son una sola cosa. Cuando se juntan el memorial de demanda y el memorial de ampliación de demanda, en ese momento se perfecciona la demanda, y sobre eso es lo que se notifica a la parte demandada. Y entonces el artículo 111 establece el momento del emplazamiento. Y lo que dice es que a partir de que se notifica la demanda, se emplaza a la parte demandada, que es lo que sucedió aquí. En el presente caso, el emplazamiento, lo que nosotros buscamos que esta honorable Corte reconozca, es que el emplazamiento de este caso fue y ocurrió hasta el 6 de junio del año 2014, porque fue en la fecha en que se notificó la ampliación de la demanda. Y es a partir de ese momento en que surten los efectos del emplazamiento y se traba la litis, por lo que contestación de demanda no pudo haber el 27 de mayo del 2014. La única contestación de demanda a la luz de la ley fue el 9 de junio del 2014. Y en esa contestación de demanda, el demandado compareció con un mandato que no estaba vigente. ¿Por qué es importante esa parte del emplazamiento? Si se reconoce que el primer memorial es una parte de la contestación que se perfecciona después de la ampliación de la demanda, estamos ante un caso de una evidente y grave violación al principio de seguridad y certeza jurídica. Este caso se tiene que resolver declarando la procedencia del momento en el que surge el emplazamiento para las partes. Efectivamente, el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil debe ser aplicado. Si no se aplica, hay una grave violación al derecho a la garantía del debido proceso en materia constitucional. ¿Por qué? Porque no se está aplicando la norma específica y no se está reconociendo que la contestación de demanda solamente pudo ocurrir hasta que fue notificada la ampliación a la parte demandada. Otra violación que hay en este caso, el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil establece los requisitos que debe de cumplir el memorial de contestación de demanda. Y lo que dice es, el memorial de contestación debe de cumplir con los mismos requisitos que el memorial de demanda. En este caso, si reconocemos que el emplazamiento fue hasta el 6 de junio del 2014, quiere decir que la demanda solo pudo haber sido contestada después de esa fecha. La parte demandada lo hizo el 9 de junio, pero no cumplió con los requisitos del memorial de demanda. ¿Por qué? Porque acompañó un mandato que ya estaba vencido. Si no se reconoce que en este caso,
al notificarse, al empezar el emplazamiento, la parte demandada no cumplió con el artículo 118. Nuevamente, estamos ante un caso de violación a la garantía constitucional del debido proceso, porque no se está aplicando la norma que corresponde para resolver el caso. Es decir, el artículo 118 obliga a la parte demandada a cumplir con los requisitos de demanda. Uno de ellos, acreditar una representación vigente. Eso no sucedió en este caso. Por lo tanto, también hay una violación al principio de certeza jurídica en el acto que nosotros apelamos, que es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, porque no se puede determinar con claridad o se dejaría abierto a que existan dos actos de contestación de demanda, situación que jurídicamente es imposible. La última violación que consideramos que existe en la sentencia. Sobre este particular yo quiero suplicarles especial atención y que se refieran expresamente a esto en su sentencia. La reconvención. El artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil establece el momento en el que se puede reconvenir y dice que solo se puede reconvenir al contestarse la demanda. En este caso, aún aunque se aceptara la teoría de la Corte Suprema de Justicia, la reconvención es improcedente y les voy a contar por qué. En esa primera comparecencia, el 27 de mayo del 2014, Los Volcanes contesta la demanda y la resolución de ese primer memorial rechaza la contestación de demanda, rechaza la reconvención, disculpen ustedes, porque no cumple con los requisitos de ley. O sea, en esa primera actuación la reconvención fue rechazada. Luego, como la misma sentencia lo dice, corrió nuevamente el emplazamiento y entonces presenta su reconvención después de haber sido notificada la ampliación el 9 de junio del 2014. Si aceptamos esa segunda reconvención, nuevamente es improcedente, porque ahí se compareció con un mandato que ya estaba vencido. Es decir, la reconvención en ninguno de los escenarios, ninguna de las teorías que hay en el acto impugnado puede ser procedente, porque aunque se aceptara, lo cual no estamos haciendo, que el 27 de mayo fue el primer acto procesal, en ese acto procesal a la parte demandada le rechazaron la reconvención, no tiene vida jurídica esa reconvención. Y en el acto del 9 de junio del 2014, que ahí sí le aceptan la reconvención, es improcedente, porque para reconvenir presentó un mandato que ya estaba vencido. Es evidente que en este caso la reconvención, si no se aplica el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil, se estaría violando nuevamente el debido proceso, porque no hay una fórmula jurídica que permita en este caso que la reconvención subsista. Por eso solicito que la sentencia sea modificada y que se declare sin lugar el amparo otorgado, porque la sentencia, a pesar de que nosotros pedimos que se aclarara y se ampliara con relación a la reconvención, no mencionó nada, dejó vacío el tema y es imposible que jurídicamente subsista la reconvención. Quiero contarles algo último. Los Volcanes conoce que la reconvención tiene un defecto jurídico y que es improcedente. ¿Y por qué me atrevo a asegurarlo? Porque lo mismo que demandó en la reconvención lo está demandando en otro juicio ante el Juzgado Noveno de Instancia Civil de Guatemala. ¿Qué es lo que está reclamando? El cobro de 184 facturas. Esas 184 facturas que está cobrando en la reconvención presentó este año, en el mes de marzo, una nueva demanda en la que pretende el cobro de las mismas 184 facturas. Quien vuelve a demandar lo mismo conoce que se equivocó la primera vez, no hay duda de eso. Por último, en su interposición de amparo, Los Volcanes señala que habría una violación al derecho de defensa porque la consecuencia jurídica de declararle sin lugar el amparo es que sea declarado rebelde en el proceso que se planteó en contra de ellos. Es cierto, pero no hay violación al derecho de defensa en este caso. Esta Corte ha sido clara que el derecho de defensa se manifiesta en la oportunidad efectiva que tienen las partes de comparecer ante juez y hacer valer sus medios de defensa.
Los Volcanes tuvo la oportunidad efectiva, mediante el emplazamiento, de comparecer ante juez a hacer valer sus medios de defensa, pero los desperdició al presentar un mandato vencido. No puede haber violación a la garantía del derecho de defensa cuando lo que hay es un error de una de las partes que pretende que el amparo le subsane esos errores. Por tal motivo, les solicito respetuosamente que declaren sin lugar el amparo solicitado y con lugar la apelación que nosotros hemos presentado, que se resume en los argumentos que les he presentado. Muchas gracias por su atención. A continuación, puede hacer uso de la palabra la entidad comercializadora de bebidas Los Volcanes, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial y administrativo con representación, señor abogado don Manuel Ramos Martínez, quien actúa con su propio patrocinio y queda en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. Para evacuar la vista señalada dentro del expediente 3040-2016, referente al amparo 467-2015, presentado ante la Corte Suprema de Justicia, quiero recalcar algunos puntos de los antecedentes que parecieran ser algo complicados, pero no lo son. Básicamente, quiero recalcar dos puntos. La primera gestión de mi representada se realiza el 27 de mayo, momento en el que el mandato que ejercitaba la entidad que represento se encontraba vigente. Y de conformidad con el artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil, es en el momento de la primera gestión cuando debe acreditarse la personería ejercitada. De tal suerte, y para rebatir algunos de los argumentos vertidos por la parte apelante, quiero hacer constar que, no obstante la parte apelante resta importancia a este acto, que es la primera gestión, no tiene ninguna injerencia sobre el acto posterior que es la contestación de la demanda, puesto que el propio Código Procesal Civil y Mercantil establece el momento en que debe de acreditarse la personería, que es en la primera gestión, sin importar cuál es el contenido de esta. Esa primera gestión es resuelta mediante resolución de fecha 28 de mayo, en la cual es importante dejar claro, señores magistrados, que esta resolución se encuentra firme y en la cual se tuvo por bien acreditada la personería ejercitada por mi representada. En el ínterin, como bien decía la parte apelante, se presenta una ampliación de la demanda que ocasiona que se emplace nuevamente a la entidad comercializadora y productora de bebidas Los Volcanes, situación que genera un segundo apersonamiento, en el cual se procede a contestar la demanda y a ejercitar demás defensas que mi representada consideró oportuna. Es en contra de esta resolución en la que se ejerce nuevamente el derecho de defensa, que el apelante presenta un recurso de nulidad aduciendo que el mandato se encontraba vencido. En efecto, para ese momento el mandato se encontraba vencido, pero es declarada sin lugar la nulidad porque la juez de primera instancia acoge los argumentos vertidos en su oportunidad, y quiero hacer una pequeña referencia a esos argumentos. Básicamente consisten en que el artículo 191 de la LOG establece que hay prohibición para el mandatario de desamparar los asuntos que ya hubiera gestionado mientras no haya sido sustituido en el ejercicio del mismo. Ese es uno de los puntos clave que acoge la juez de primera instancia. El señor Marco Antonio de la Vega ICEPI presenta apelación en contra de este auto, y la Sala Primera concede la apelación declarando con lugar la nulidad, y por ende la consecuencia de este auto sería rechazar el memorial en el cual mi representada hizo el legítimo ejercicio de su derecho de defensa, situación que genera el amparo promovido ante la Corte Suprema de Justicia y en el cual se detallan los actos que se consideran vulneran los derechos constitucionales de mi representada. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para señalar la doctrina que sustenta el derecho que se pretende hacer valer a través de ese amparo.
La propia Corte de Constitucionalidad ha dicho, y esta doctrina a mí me parece que es muy importante, que la aplicación de una norma de carácter adjetivo al caso concreto no priva o no puede privar a la persona de su derecho de hacer valer sus defensas y por ende el ejercicio de sus derechos constitucionales. En la parte apelante, relacionado con el mismo tema de la doctrina, ha expuesto y creo que ha recalcado en varias oportunidades por escrito y de forma oral en la presente vista sobre instituciones y tecnicismos desarrollados por la teoría general del proceso. Pero, señores magistrados, entiendo que la teoría general del proceso tiene un fin y es servir y auxiliar a los derechos fundamentales de las partes. En ningún momento se puede pretender que tecnicismos e instituciones desarrolladas por la teoría general del proceso prevalezcan sobre derechos fundamentales de mi representada. En el presente caso, el señor Marco Antonio de la Vega Isepi uso el legítimo ejercicio de su acción que tiene en contra de mi representada y debe él y los mecanismos jurisdiccionales respetar el legítimo ejercicio de derecho de defensa que ha hecho valer mi representada dentro del caso de análisis. Es por todo esto, señores magistrados, que la apelación debe de ser declarada sin lugar, debe de confirmarse la sentencia proferida en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia y debe de declararse con lugar el presente amparo toda vez que existe una evidente vulneración a los derechos constitucionales de la entidad comercializadora y productora de bebida Los Volcanes. Muchas gracias. A continuación, el Ministerio Público, por medio de la agente fiscal Ana Guillermina Galindo Martínez, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa con su propio patrocinio y queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados y demás sujetos procesales. El Ministerio Público no comparte el criterio emitido por el Tribunal de Amparo de Primer Grado al haber otorgado el amparo de mérito en la sentencia de fecha 17 de marzo del año 2016 en virtud de las siguientes consideraciones. Esta Fiscalía considera que del análisis del acto se advierte que el acto impugnado es consecuencia de la revisión de la resolución judicial emitida por un juez inferior, lo cual se encuentra de conformidad con la ley y de acuerdo a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 610 del Código Procesal Civil Mercantil, el cual establece que la resolución deberá confirmar, revocar o modificar la de primera instancia. En caso de modificación o revocación será el pronunciamiento que en derecho corresponda. Es por ello que no se advierte que la decisión emitida por la autoridad impugnada se encuentra acorde a las constancias procesales y a las disposiciones legales establecidas en la ley de la materia en el caso en particular, advirtiendo que la pretensión de la entidad accionante es convertir el amparo en un medio de revisión de las resoluciones y estimaciones emitidas por la autoridad impugnada y por los órganos jurisdiccionales, lo cual no es permisible dada la naturaleza subsidiaria y extraordinaria del amparo. Por otro lado, esta Fiscalía también considera que en el presente caso se determina la inexistencia de agravio alguno a los derechos o garantías constitucionales invocadas por la entidad amparista en su memorial contentivo de la presente acción de amparo, que ameriten ser conocidos por esta vía, en virtud que la autoridad impugnada, en el ejercicio de las facultades que la ley le confiere, entró a analizar el recurso de apelación interpuesto y tomó la decisión de declararlo con lugar la alzada y revocar la decisión impugnada, realizando una debida fundamentación y emitiendo una resolución cualitativa y jurídicamente satisfactoria al haber tomado en consideración que la representación que se pretendía ejercer por parte de la señora Norca Ivette Aragón García se encontraba vencida al momento de contestar la ampliación de la demanda, por lo que a partir de ese momento la señora antes indicada no tenía la facultad para ejercer dicho mandato. En todo caso, a falta de mandato, la persona que debió comparecer a evacuar dicha audiencia era la que estaba fungiendo en ese momento como gerente o representante legal de la entidad Volcanes Sociedad Anónima.
por lo que la autoridad impugnada ha actuado haciendo uso de la facultad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado debidamente garantizada por el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que en el presente caso no se advierte violación alguna a los derechos o garantías constitucionales de la entidad amparista. Por otro lado, esta Fiscalía también considera que la decisión emitida en el acto señalado como agraviante constituye criterio valorativo, el cual no puede ser objeto de revisión por el Tribunal de Amparo, porque este no es juez de los hechos sujetos al proceso, sino de los actos al debido proceso. Por último, quisiera recalcar que también la autoridad impugnada también advirtió que efectivamente había una violación de la ley en cuanto al artículo 1717 Código Civil, el cual estipula que el mandato termina al cumplimiento de la terminación por el plazo para el cual fue otorgado, en virtud de lo cual no se denota violación alguna. Por lo que, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare con lugar el recurso de apelación planteado, se revoque la sentencia impugnada y en consecuencia se deniegue la protección constitucional de amparo solicitado, emitiéndose las demás consideraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias, que tengan buen día. Se concluye la presente audiencia.